Regresamos a Sin Filtro, vamos directamente al sondeo que hemos lanzado en redes sociales, en Twitter. Preguntamos, bueno, con la orden de Edgar Ovalle, FCN, el partido oficial, ¿está? El 87% de los seguidores de redes sociales piensa que está en caída libre el partido oficial y un 13% cree que se encuentra libre de culpa ya sin el lastre de Edgar Ovalle. Estas son las opiniones de este sondeo, datos preliminares que hemos lanzado en la cuenta oficial de Twitter con la etiqueta SF Puñal en Fuga. Bueno, nos habíamos quedado con un tema, el de las elecciones, ¿no? Muchos nos lamentamos el tipo de congresista que llegó al legislativo ya luego del resultado del 2015, pero queda esa pregunta en el aire. ¿Era la suspensión o la postergación de las elecciones la mejor medida? Hay muchos que piensan que eso iba a desestabilizar el sistema, que incluso podría en algún momento generar ingobernabilidad, porque una reforma electoral en ese momento iba a convocar muchos sectores y tal vez no un consenso pleno. ¿Qué piensan ustedes de esas dudas de algunos sectores que las manifestaron y con mucho respeto dijeron no, aquí el calendario de elecciones, aunque no tengamos los candidatos más honorables o deseados, se tiene que cumplir? Sí, yo creo que esto lo hemos platicado varias veces desde hace rato, ¿verdad? O sea, sí, las elecciones, yo también era de los que decían de que en esas condiciones no habían elecciones, no deberían de haber habido elecciones. Creo que además de lo que ya hablamos de que hizo y permitió que siguiera pasando más de lo mismo, yo creo que el 2015 sí abrió en un momento, digamos, voy a usar la metáfora, digamos como un tipo de agujero de gusano que hubiera permitido hacer cambios al sistema mucho más rápidos por el contexto que se estaba viviendo en ese momento. Atrasar las elecciones hubiera permitido eso también y después ya entrar, quizá no con unos candidatos perfectos o con unos partidos políticos perfectos, porque eso es algo histórico que se viene arrastrando, pero por lo menos un poco más depurados. Sin embargo, el discurso de que había que respetar la institucionalidad, de que se iba a romper el orden constitucional y no sé cuáles otros surgieron ahí, y de que ya se había convocado elecciones, pesó más. Y al final de cuentas, y fue de una forma decepcionante, lo voy a decir así, que muchas personas que incluso también decían en estas condiciones no tienen que haber elecciones, incluso el mismo día de las elecciones fueron a votar. O sea, bueno, al final y llegaron a las urnas y votaron y bueno, quedaron estos diputados. Algunos de ellos, me imagino muchos votantes tenían la esperanza de que FCN, al considerarse un partido nuevo, estos 11 diputados se portaran de una forma diferente, pero no, bueno, en los primeros días de enero las cosas cambiaron y las condiciones parecían repetir el mismo patrón. Ya con el Congreso que tenemos, ¿las vistas a 2019 nos pueden dar algo diferente? ¿O vamos a ver cómo se vuelven a reelegir Giordanos, Galdames o Valles en otras versiones que buscan en el Congreso algún tipo de protección y privilegio? Fíjate bien que yo creo que nosotros debemos volver al año 2015 y ver qué era lo que en ese momento estaba pasando. En ese momento ya todos los partidos tenían escogidos a sus candidatos. Entonces, tener elecciones en esa coyuntura era escoger a las personas que habían pagado por tener un puesto, era escoger a las personas que estaban buscando impunidad y era escoger a personas que eran caudillos en sus departamentos. Entonces, era más de lo mismo, personas que habían hecho esos pactos. Tuvimos el primer año de gobierno de FCN. Todos nos dimos cuenta que, como ya muchos lo decíamos, las personas que sí nos interesamos, yo siempre reitero, uno debe politizarse. Politizarse no quiere decir ser político. Politizarse quiere decir estar enterado, velar por qué está pasando en la política y en el Estado. Eso es politizarse. Y eso todo lo debemos hacer. Entonces era obvio que un candidato que pasó 6 meses diciendo que cuando llegara a la presidencia iba a mostrar su plan de gobierno, que cuando llegara a la presidencia iba a mostrar a su equipo de trabajo, no tenía nada. Era una persona improvisada que ganó con un discurso fácil. Ni corrupto ni ladrón. Entonces tenemos un primer año de gobierno del FCN donde gana un partido como la UNE la presidencia del Congreso y se pelea con el FCN desde la presidencia de la República y desde el Congreso. Y hay un año que le podríamos llamar de esta forma un año positivo para reformas del sector justicia. Pero cuando los diputados adentro se dieron cuenta que ellos podían retomar ese poder y que tener personas con una mentalidad progresista o más cercano a reformas al sector justicia, lo que iba a hacer era perjudicarlos a ellos, decidieron cerrar filas.
decidieron cerrar filas y en el último periodo del año vimos que no pasó reforma constitucional y que no fue reelecto Mario Taracena, que nombraron a un presidente más afín a sus intereses. Y un presidente que más bien el objetivo no es que haga cosas, sino que no haga, porque no tiene poder, no tiene capacidad. Entonces, hay otras personas que manejan la estructura. Lo que yo veo a tu pregunta inicial, las condiciones que teníamos para 2015 no se van a repetir en 2019. En 2019 nos vamos a enfrentar ante unas condiciones donde vamos a ver la participación de sectores progresistas mucho más limitados. Muchas personas están felices con la reforma a la ley electoral de 2015. Esa reforma es un fiasco. Esa reforma lo que hizo fue endurecer las reglas de entrada. Cualquier agrupación nueva que quiera hacer un partido político la tiene más difícil. Entonces la ficha de los partidos que ya existen, esa ficha ahora es más cara. Solo los dueños de ese partido o los que lleguen al valor van a poder ser candidatos. Las nuevas expresiones la tienen el doble de difícil. Si seguimos el escenario de Fernando, nos dice, al pasado no se puede regresar, ya pasaron las elecciones y esto es lo que quedó. Y al futuro, pues tampoco no es muy prometedor porque, digamos, las oportunidades para nuevas agrupaciones políticas son escasas, teniendo en cuenta que la reforma electoral en algún modo refuerza las estructuras partidarias tradicionales. El presente. Algunos hablan que se está realizando, por medio de los operadores de justicia, una depuración del organismo legislativo. Con todos estos antejuicios, con antejuicios o investigaciones a hombres fuertes en el oficialismo, con esta anunciada investigación que muchos hablan de Odebrecht, que, bueno, aún no llega, pero se presume que cuando llega va a ser un tsunami en el Congreso. ¿Creen ustedes que sí estamos ante una depuración judicial? Yo creo que ese es el miedo que están demostrando tener los diputados ahorita y por eso lo estamos viendo con las iniciativas que presentaron la semana pasada de una forma bastante cínica, cuando el país estaba hablando del hogar seguro, ¿verdad? Ellos presentando las iniciativas para tener más impunidad. Yo creo que incluso si esa guerra, digamos, o esa depuración en realidad estuviera ocurriendo, igual únicamente está tocando figuras o individuos. Y nosotros ya lo hemos dicho bastante, creo, de que es una cuestión sistemática. O sea, incluso si lográramos diputar a todos los diputados, lográramos depurar a todos los diputados que están ahorita en el hemiciclo, pues hay otros esperando también a tomar esos mismos puestos. Digamos, es una cuestión muchísimo más sistemática que hay que poderla analizar y ver cómo vamos a estar para el 2019. Digamos, una cuestión que también es interesante ver es cómo este país es tan volátil. No sabemos qué va a pasar en los próximos años, no sabemos tampoco cómo las fuerzas sociales se van a reconfigurar. Pero tal y como están ahora, se mira un poco difícil que las elecciones del 2019 realmente presenten nuevas alternativas para cualquiera de los diferentes organismos del Estado. Ni opciones de derecha ni de izquierda, dice aquí un seguidor en redes sociales. Pero bueno, si nos volvemos y regresamos a la figura de Edgar Ovalle, ¿qué significa tener una orden de captura para un fundador, secretario general del oficialismo? ¿Cómo se ve el escenario para FCN para los siguientes meses? Esta fue una semana oscura para el partido oficial. Yo creo que el partido oficial es uno de los partidos que más jóvenes va a morir. Uno de los partidos que hizo gobierno y más jóvenes va a morir. ¿Por qué? Porque ha hecho todo mal. Primero, es un partido que representa una estructura militar de la más extrema. Luego, es un partido, bueno, no pensemos solo en el caso de Ovalle, pensemos en el caso de Melgar Padilla. Cuando se le acusó que había cometido espionaje, ¿qué fue lo que hizo el partido? Lo metió inmediatamente al Congreso para darle inmunidad. Tener inmunidad parlamentaria. Para tener inmunidad parlamentaria. ¿Y a qué agenda están jugando en el Congreso de la República? ¿De dónde sacaron? Dijeron, no vamos a tener tránsfugas. Y lo primero que hicieron es pasar de 11 a 39. Son la bancada mayoritaria. Y la población urbana y mucha de la población que está pendiente de lo que está sucediendo, no tolera esas cosas. Tampoco están tolerando la situación de Jimmy Morales, el gobierno entre él y Jafet Cabrera. Son dos personas que de la noche a la mañana han estado dando muestras de muchos problemas de enriquecimiento. Tenemos para empezar el caso de Jimmy durmiendo en un hotel de zona 14. Tenemos el caso del señor que por más que lo han querido ocultar, el caso de la casa en zona 14 del vicepresidente de la República. Entonces yo creo que todo esto que está pasando en FCN no es nada nuevo. Simplemente nos lo muestra como es. Y ahora que mencionas al vicepresidente Jafet Cabrera como una de
un elemento más de la ecuación de FCN. El vicepresidente en estos últimos días se ha tratado de desligar del partido oficial, un partido oficial que en estos momentos pues tiene varios señalamientos a su alrededor. ¿Será que Jafet Cabrera en este momento está queriendo jugar a una posición más segura, diciendo que ni siquiera estaba afiliado al partido oficial, que fue invitado a último momento para integrar el binomio? ¿Qué mensaje está enviando Jafet Cabrera? No solo a los militantes de FCN o a los integrantes del partido oficial, sino también hacia los actores políticos exteriores que pueden ver en Jafet Cabrera un elemento de estabilidad o un elemento diferente o enemigo en casa del mismo Jimmy Morales. ¿A qué está jugando Jafet Cabrera? Yo creo que este es un elemento más de la caída que está teniendo FCN. No solo estamos viendo las diferentes acusaciones de corrupción y también de crímenes de lesa humanidad, como es el caso de Edgar Ovalle, que es, digamos, una escala aún más grande. No es por corrupción que se le está acusando a él, sino es una cuestión de crímenes de lesa humanidad. Y eso quiere decir cometidos contra personas no combatientes, o sea, cometidos contra mujeres, contra niños, contra civiles, ¿verdad? Eso por un lado. Pero lo que está haciendo Jafet Cabrera también nos está mostrando esa escisión. O sea, no estamos viendo tampoco a un partido de militares fieles hacia su figura. No estamos viendo eso, estamos viendo cada quien tratando de correr por donde se pueda, ¿verdad? Y entonces vamos a ver qué va a pasar en las próximas semanas, si eventualmente lo capturan, esperemos que sí. Ese escenario, bueno, si quieres también puedes referirte un poco al tema de Jafet Cabrera, pero ya que lo mencionó Andrea, la captura, muchos aquí adelantan que esto va a ser algo similar a lo que sucedió en su momento con el general Ríos Montt, que ya por su avanzada edad, algunos mencionan que se encuentra hospitalizado en este momento y que va a ser más difícil llevarlo ante la justicia que al resto de militares en situación de retiro que ya están detenidos por el caso Creón Paz. Jafet Cabrera y la detención, ¿cómo la ves? Bueno, empecemos por la detención. Mira, yo creo que lo van a detener, o por lo menos que se va a tratar de dar con su paradero. Eso es una cuestión que tiene que ser, porque de lo contrario, toda la mancha va a seguir cayendo sobre FCN. Y FCN de alguna forma quisiera sobrevivir y alcanzar unas elecciones más. Entonces, a pesar de toda esta protección, va a aparecer. Yo pienso que esta persona va a aparecer ahora. ¿Crees que FCN ya lo abandonó? ¿Ya le quitó su respaldo? No creo que le quiten su respaldo, porque él es el dueño del partido. Tenemos que recordar eso. Aunque se va, desaparece y luego hacen una junta y alguien más toma su poder, ¿verdad? Alguien más toma la estructura del partido. Entonces, yo creo que a pesar de ser el dueño, que es el dueño del partido y que todavía van a haber algunos colazos para ver cómo se rescata, cómo todavía pueden brindarle más impunidad. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en este caso? La importancia del sector justicia. Eso es lo que nosotros tenemos que ver detrás de todas estas intervenciones. Si nosotros logramos contar con un sector justicia que no está intervenido, que no está cooptado, que es independiente y que es reforzado por estructuras internacionales, podemos llegar a alcanzar muchas cosas más. Ahora, si caemos en lo mismo que se había venido dando, Edgar Ovalle, como fue el caso de Efraín Ríos Montt, que saben jugar al sistema, personas que conocen a los abogados, que saben entorpecer los procesos, pueden morir tranquilamente en su casa. Bueno, no sé si tranquilamente, pero pueden morir en su casa, porque no debe ser fácil estar en una persecución de este tipo después de haber uno considerado que tenés el poder. ¿Y Jafet Cabrera? El caso de Jafet y Jimmy, ellos dos son unos oportunistas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, los FCN y Nación fueron dos grupos oportunistas. FCN tenía su partido político y creían que iban a meter 1 o 2 diputados de extrema derecha conservadora, y Jimmy Morales quería tener una candidatura presidencial. Él ya había sido candidato a alcalde en Misco y quería ser candidato a la presidencia, correr por primera vuelta para ver si algún día podía ser presidente. Vienen, no tenía partido, entonces hacen esta alianza, una alianza pegada con chicle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, a la cual llega Jafet. Ajá, llega, pero yo entiendo que Jafet ya venía con Jimmy. Ellos ya tenían ciertos acuerdos y ciertos intereses comunes.
Entonces llegan a esta alianza y se caen en este gallinero donde todos decíamos, ya no queremos más vieja política. Entonces él sale con una cara impoluta sonriendo, diciendo con una voz impostada, diciendo yo no soy corrupto ni soy ladrón, no tengo pasado en ese sentido, pero tampoco tenía experiencia, y eso fue lo que la gente olvidó, y que FCN Nación estaba rodeado y lleno de militares que estaban siendo perseguidos, no solo por casos vinculados con la guerra, sino que también por casos de crimen organizado. Y ese es el gobierno y de lo que se habla de la Juntita. Entonces fue una alianza coyuntural que se dio en ese momento y que ahora que Jafet y Jimmy ya lograron la presidencia de la República, no tienen nada por qué defender al FCN. Ahora, ellos ya no requieren ¿tiene chance Jafet Cabrera de salir impoluto y decir yo soy diferente a FCN Nación y tengo mayor experiencia y capacidad política que la que ha demostrado el presidente Jimmy Morales? Les dejo esa pregunta, vamos a la pausa. La etiqueta SF, puñal en fuga. Volvemos luego del corte.